Bueno, le voy a tratar de explicar el ejercicio de encuentro en la pregunta del formulario 2, en la pregunta número 4, que decía ¿qué distancia va a haber entre los camiones cuando pasaron 5 horas desde el inicio? Entonces teníamos esta situación. Estaban separados 200 kilómetros y tenía una velocidad de 80 kilómetros por hora y el otro de 100 kilómetros por hora, iban en sentidos opuestos. Bueno, entonces vamos a calcular. Vamos a calcular. Yo lo que hago es calcular qué hizo, por ejemplo, el 1 en esas 5 horas. Entonces, como puedo hacerlo con la ecuación horaria o con la fórmula sin despejar, con la de velocidad, distancia, dividido tiempo. Voy a decir que la velocidad era 80 kilómetros por hora. ¿Qué distancia va a ser en 5 horas? Ahora voy a mandar multiplicando las 5 horas y me va a quedar 80 multiplicado 5, me va a quedar 400 kilómetros. O sea que se movió 400 kilómetros. Lo mismo voy a hacer con el otro camión, el 2, que se movía para el otro lado con una velocidad de 100 kilómetros por hora. O sea que 100 kilómetros por hora, ¿qué distancia hizo? En un tiempo de 5 horas. Mando multiplicando y me va a dar 500 kilómetros. O sea que este hizo 500 kilómetros. Bueno. Y ahora tengo que contestar la distancia desde acá hasta acá. Y ahí tengo que pensar, no hay una fórmula. Si esto era 200 y todo esto es 400, estos son 200. Bueno, y si desde acá hasta acá son 500, pero esto eran 200, estos son 300. Entonces la distancia son estos 300, estos 200 y estos 200. O sea, 300 más 200 más 200 son 700 kilómetros. Bueno, cuando aparecen ese tipo de preguntas, yo tengo que calcular qué hizo cada uno, ¿sí? O sea, uno a dónde está, el otro a dónde está y después pensar cómo contesto toda esa distancia. Si lo hubieran hecho con la ecuación horaria, hubieran puesto posición, o sea, hubieran hecho x final es igual a x inicial más b por delta t, pero quizás se hubieran confundido porque cuál es la posición inicial del que está a 200 kilómetros. Me parece que es más engorroso, por eso lo hice con la fórmula cerrada. O sea, la ecuación horaria la dejamos para cuando calculamos encuentro, porque es el método que les expliqué para calcular encuentro. Y el resto de las cosas pueden usar velocidad, es distancia dividido tiempo, que me parece más sencillo. Bueno, espero que lo hayan entendido.